Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca... Buenos días, queridos hermanos que nos están escuchando a través de esta su señal de Radio Católica El Esplendor de la Verdad. Como todos los lunes, estamos aquí en su programa Creo, Señor, yo creo, con su hermano el seminarista Walter Fajardo y en controles nuestro hermano Francisco Ortiz. Estamos transmitiendo siempre estos programas para alimentar nuestra fe católica y crecer en el conocimiento de las verdades que nuestra iglesia profesa. Recuerde que siempre tenemos disponibles las líneas telefónicas para que usted en cualquier momento nos llame, el 2714 0660 y el 2713 9940. 2713 9940. Entonces usted nos puede llamar para que participe dentro de este programa. Igualmente nos puede escribir sus mensajitos de texto al 8830 2384 y nos puede buscar en Facebook El Esplendor de la Verdad Estelí. Dios quiera y pronto podamos estar transmitiendo también a través de Facebook Live, que es un nuevo sistema que se está ocupando para llegarle a la gente y funciona de verdad. Muchas personas participan a través de la aplicación de Facebook en los distintos programas que se están transmitiendo. También nos puede encontrar vía web en www.radiocatólicaelesplendordelaverdad.net, donde se transmite en simultáneo el programa. Y usted así puede compartir la información con sus hermanos o amigos que están en el extranjero para que también nos sintonicen y se vayan alimentando y creciendo en el conocimiento de la fe. Pues bien, como todos los días, vamos abordando temas fundamentales que debemos nosotros estudiar y comprender. Recuerde siempre tener papelito y lápiz a mano que le puede ayudar para anotar alguna idea que luego usted puede profundizar. Yo promuevo mucho la lectura y la profundización de los textos. No se quede solo con lo que yo le digo acá. Confronte lo que yo le digo acá. A mí no me gusta que la gente repita como lora, no, sino que la gente comprenda, que crezca en el conocimiento, que sepa la razón de las cosas y que pueda ser capaz de entrar en un diálogo con alguien con fundamentos sólidos. No solo que diga, es que el fulano dice, el sutano dice, no, pero ¿por qué lo dice? ¿Dónde más lo dice? ¿Usted ya comprobó si lo que se dice es verdad o no? A mí no me gusta engañar a nadie, yo no engaño a nadie. Yo todo conocimiento que expreso por acá, me gusta que sea confrontado por las personas. Y si en algún momento en algo me equivocare, pues voy a rectificarlo, porque de eso se trata, de aprender la verdad, de regar la semillita de la verdad. Hoy vamos a comenzar el desarrollo de una temática fundamental para nosotros los cristianos, y es el conocimiento acerca de la divina revelación y las sagradas escrituras. Por eso, hoy arrancamos esta parte del programa que va a versar sobre las escrituras sagradas para que podamos profundizar este tema. Es demasiado amplio, 50 minutos jamás darían abasto para tocar todo esto. Por eso a lo largo de varios lunes, tal vez unos 4 o 5 lunes, vamos a ir desarrollando esta temática. Hay que hablar aquí de revelación, divina revelación, revelación natural. Hay que hablar de tradición oral, hay que hablar de tradición escrita, hay que hablar de la formación del canon bíblico. Hay que dar esos fundamentos para saber por qué creemos que la palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Por qué los libros que componen la Biblia son esos y no otros?
¿Cómo sabemos que son inspirados? ¿Quién nos da a nosotros certeza de que la Biblia que tenemos en mano es palabra de Dios? Para eso vamos a desarrollar esta serie de capítulos dentro de este programa, donde vamos a hablar de este tema tan importantísimo, y lo vamos a hacer desde distintas ópticas, tanto de la óptica católica como de la óptica protestante, ¿verdad? Porque tenemos que tener buena comprensión al respecto, y si hay hermanitos separados que nos están escuchando, pues también el programa les va a servir, les va a iluminar, porque yo sé que ellos aman muchísimo la Sagrada Escritura, tratan de vivir según la Sagrada Escritura, y es importante saber por qué esas son Sagradas Escrituras. ¿Por qué usted la tiene ahí en su mano? ¿Por qué la lee? Es importante saberlo. Entonces, hoy iniciamos toda esta sección en que vamos a desarrollar estas temáticas que son fundamentales. Recuerden que el lunes pasado les decía que vamos entrando en tema apologético. Apologética significa la defensa de la fe, pero como lo decía Pedro, sobre todo, en su segunda carta, es más que una defensa, un responder a las interrogantes que hagan las personas acerca de nuestra esperanza, de nuestra fe en el Señor Jesús. Entonces son temas para que usted pueda responder al respecto. Imagínese que alguien le pregunta: ¿y usted cómo sabe que la Biblia y no el Corán es la palabra de Dios? ¿Y qué va a responder usted? Va a responder con un argumento circular: es que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia lo dice. Entonces yo puedo decir que el Corán es la palabra de Dios porque el Corán lo dice. O el libro del Mormón es la palabra de Dios porque el libro del Mormón lo dice. Ese no es un argumento suficiente, ¿verdad? Alguien que diga que la Biblia es la palabra de Dios porque es la Biblia, no está argumentando absolutamente nada. Hay que saber por qué es palabra de Dios, por qué razón. Entonces aquí vamos a aprender eso. Vamos a aprender a distinguir también las Sagradas Escrituras, porque hay diversas traducciones, sobre todo la diferencia esencial que puede existir entre las Biblias católicas y las no católicas, porque no católicas hay muchas versiones. Tenemos la versión de los Testigos de Jehová, que es las ediciones del Nuevo Mundo, que por cierto, una versión muy trastocada, muy manoseada y acomodada según sus propias doctrinas. Tenemos las versiones de la Reina Valera, existen distintas ediciones también, según los años en que ha sido corregida, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, corregida en cuanto a que se ha ido profundizando más el texto y se ha hecho correcciones de tipo de traducción, ¿verdad? Correcciones de traducción. Entonces hay distintas ediciones de la edición de la Reina Valera de los hermanos separados, que es la que usualmente ocupan nuestros hermanos evangélicos, pentecostales, bautistas, etcétera. Y hay así otras versiones también. La iglesia anglicana tiene su propia versión, la iglesia luterana tiene su propia versión, la iglesia calvinista tiene su propia versión, y así dentro de la iglesia católica lo que existen también son distintas ediciones, pero siempre católicas, con los textos completos llamados deuterocanónicos. Después vamos a hablar de eso para que usted conozca mejor. Pero sí, aquí vamos a dar las líneas generales para que usted pueda saber diferenciar una Biblia católica de una Biblia no católica. Vamos a ir a una pequeña pausa para que podamos nosotros, pues, darles el chance a ustedes de traer su papelito, su lápiz, para que pueda anotar las cosas que aquí hablaremos. Saludo siempre a los hermanos taxistas que ya nos reportaron sintonía, están transmitiendo la fe a través de su trabajo, ir taxiando con la radio puesta, pues van evangelizando. Nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Luis, que nos están escuchando, pues un saludo para ellos. A todos los hermanos que desde los distintos puntos de Estelí nos escuchan, pues un saludo también para todos ustedes, y a quienes nos sintonizan en sus puestos de negocios. Ahí a Mundo Católico, que nos reportó sintonía también, nos dicen que nos están escuchando, pues les mandamos un saludo. A nuestra hermana Cristabel, ahí a los demás negocios que también se suman a esta tarea de evangelizar por medio de los medios de comunicación. Volvemos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos entre voces. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Radio Católica El Esplendor de la Verdad. Estamos en este tema hablando sobre Biblia y tradición, sobre la divina revelación, para poder comprender un poco mejor de dónde viene que nosotros el libro sagrado que tenemos en nuestras manos sea considerado como la palabra de Dios. Para los protestantes, revelación y Biblia coinciden perfectamente.
puesto que en la Biblia se encuentra toda la revelación. Para nosotros los católicos, la revelación es más amplia y abarca no solo lo que está escrito, sino también lo que se conoce como la tradición apostólica. Porque ciertamente hay muchas cosas, como la atestigua el libro del Evangelio de Juan, que dice que Jesucristo hizo y que no se pudieron poner por escrita. Y la misma Escritura nos da muchas citas donde los apóstoles hablan de la transmisión oral de la revelación. Y de eso vamos a ir hablando poco a poco. ¿Qué es la revelación? La revelación es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Dios se revela, se da a conocer a sí mismo. Dios se nos manifiesta. Esta contiene sobre todo dos elementos: verdades que hay que creer y mandamientos que hay que observar. Son los dos elementos de la revelación. Verdades que tenemos que creer, cosas que Dios nos ha revelado sobre sí mismo y que las tenemos que creer, que Dios es trino, que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ha creado, etc. Y mandamientos que hay que observar, aquellas leyes que Dios nos pide que vigilemos, cuidemos, como son los mandamientos, las normas que Él da, para que podamos alcanzar la felicidad y vivamos plenamente su voluntad. Además, esta revelación se realiza mediante hechos y palabras íntimamente ligados entre sí. Hechos y palabras. Recuerden que cuando Dios se va revelando, la revelación de Dios no llegó por correo, no le llegaba a nadie por cartas o con un texto escrito. Iba aconteciendo en la historia la revelación de Dios. Dios se daba a conocer a algunos hombres que luego daban a conocer las hazañas de Dios al resto del pueblo. Nadie estaba con papel y lápiz anotando. No. ¿Ustedes creen que cuando Moisés andaba pastoreando y se le reveló el Señor en el monte Sinaí, andaba con papel y lápiz listo diciendo se me va a revelar el Señor? No. Dios se le reveló y luego con el tiempo pudo poner por escritas las experiencias vividas con el Señor. Pero es a través de los acontecimientos manifestados en la historia que Dios se revela. Acuérdese de esto. Así lo hemos visto también en la vida de los santos. Ellos primero han vivido la experiencia y luego han relatado en sus biografías, en sus escritos autobiográficos, pues sus experiencias. Y así pasa con todos nosotros. Así pasa con todos nosotros. Solo en las películas es al revés. Primero está lo escrito, los guiones y todo, y después acontecen las cosas. Pero en la vida real y en la vida de la revelación, primero acontecen las cosas y después nosotros las conocemos mediante los escritos o la transmisión oral de eso. Como cuando llega tu vecina a contarte, ve, fíjate que la fulana anda con el sutano perenseo. Ahí te está transmitiendo una información de manera oral. Y ahora en estos tiempos tecnológicos, pues todo te llega por WhatsApp, ya sea por mensajito de voz o por un texto escrito, pero así te llega la información. Pues así pasó con esto. Primero acontecieron las cosas y después hubo gente que anduvo propagándola por ahí con su boquita y hasta después las cosas se pusieron por escrita. Esto quiero que nos quede claro, porque esto nos va a dar comprensión y luces para entender cómo se formaron los libros que contienen la Sagrada Biblia. Existe una revelación natural y también una revelación sobrenatural. ¿La revelación natural en qué consiste? Bueno, que Dios empezó a revelarse, a manifestarse, a darse a conocer mediante la obra de sus manos, es decir, la creación. La creación habla de Dios. ¿De dónde viene que existe un sol, que este sol nos ilumine? ¿Por qué hay planetas? ¿Por qué todos circundan el sol de una manera perfecta y ordenada? La creación también es como un libro abierto que nos da a conocer que existe alguien, una inteligencia, un ser que ha creado todas estas cosas. Todo lo que nos rodea nos habla de la existencia, del poder y del amor de Dios. Todo lo que vemos representa una huella de su presencia. Dice Romanos 1, 19, 20, hablando San Pablo acerca de la fe de los hermanos paganos, dice: en realidad, lo que se puede conocer de Dios no es un secreto para ellos, pues Dios mismo se lo dio a conocer. Pues si bien no se puede ver a Dios, podemos, sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno
poderoso y que es Dios. Amén. Miren, esto que está diciendo San Pablo es clave. Todos los seres humanos a lo largo del tiempo han sido capaces por su inteligencia de deducir que existe un ser creador, una divinidad. Y por eso si vamos a leer la historia de los pueblos, vamos a ver que hasta los indígenas adoraban a un ser que no podían ver. Adoraban ellos pensando que el sol era el que había creado las cosas, lo adoraban como un dios o a la luna misma. Siempre todos los pueblos han presentado este sentido religioso, que hay algo que nos supera, que trasciende lo material, que hay algo después de la muerte. Hemos visto, por eso, distintas divinidades a lo largo de la historia de las civilizaciones del mundo, porque el hombre ha podido captar en este libro hermoso de la creación, que es un libro abierto de par en par, ha podido captar que existe este ser que lo ha creado todo y le busca. Esta es la revelación natural. Dios se da a conocer a sí mismo a través de las cosas creadas y el hombre en ellas puede percibir algo de Dios. Por otro lado tenemos la revelación sobrenatural o divina. Se trata de un conocimiento algo difícil. Desde la antigüedad, Dios empezó a revelarse mediante los profetas, realizando un contacto más directo con los hombres. Es Dios quien se da a conocer. Dios quiere decirle al hombre, existo, yo soy, el que ha creado todo, el que está buscando, soy yo. Y para que sepas quién soy, a través de mis profetas, te dirijo mis palabras. Por eso dice la Dei Verbum 4 sobre todo. Cristo, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, pero sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a toda la plenitud la revelación entera. Eso lo dice la Dei Verbum, un documento del Concilio Vaticano II, en el número 4, ¿verdad? En el número 4. Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones, dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Pero ahora, en esta etapa final en la que ya nos encontramos, siempre estamos en la etapa final, para que no anden creyendo el cuento de que ya viene el fin del mundo, el fin del mundo. El fin del mundo lo están anunciando desde que Pablo estaba escribiendo estas cartas, ¿verdad? Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo. Por tanto, Cristo es la máxima revelación de Dios. Por eso se atrevía a decir en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al mismo tiempo, Jesús mismo es el Evangelio de Dios. Es decir, Él es la buena noticia de Dios para la humanidad. Por eso decía en Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es decir, dejen su manera de pensar y actuar equivocada y crean en mí, que soy el Evangelio de Dios. Yo soy la buena noticia para el mundo. En realidad el Evangelio no es un mensaje nada más. Antes que nada, es una persona, Cristo mismo. Por eso nosotros no somos la religión del libro, como lo puede ser la religión musulmana. Nosotros somos la religión del Dios viviente. Cristo es persona, Cristo no es un libro. El libro contiene palabras de Cristo, contiene las hazañas de Cristo, pero el libro no es escrito. La palabra de Dios no es un texto, la palabra de Dios es una persona, es Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice el mismo libro inspirado Juan, el Evangelio de Juan en su prólogo, in principio erat verbum, en el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Et verbum caro factum est, Juan 1:14, y el verbo se hizo carne, la palabra de Dios tomó carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios no es un texto, es Jesucristo, pero el texto que tenemos en mano contiene las palabras de Dios. Esto lo tenemos que tener bien claro, bien claro. Por lo tanto, Cristo mismo, nuestro Señor, con todo lo que hizo y enseñó en el Evangelio, la buena noticia, se nos ha manifestado como un ser viviente, real, que habla, que se comunica. Que se comunica. Y los evangelios, los que conocemos como evangelio en las Sagradas Escrituras, pues transmiten las hazañas de nuestro Señor. Lo dice Hechos 1:1, ¿verdad? Lo mismo, recuerden que Hechos fue escrito por Lucas. Lucas dice, yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó.
El hecho fundamental mediante el cual se transformó en Evangelio de Dios para toda la humanidad fue su pasión, muerte y resurrección. Es decir, Cristo se vuelve buena noticia para la humanidad, sobre todo en el momento en que entrega la vida por nosotros, nos redime y nos libra de la garra del demonio y del pecado. Es lo que llamamos el misterio pascual. Jesús es el verdadero Cordero Pascual por cuya sangre quedamos a salvo. Mediante Jesús, el nuevo pueblo de Dios pasa de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Que Dios se revela, y es la revelación de Dios la que vamos a poder conocer a través del texto escrito y de la transmisión apostólica. Queremos saludar a nuestros hermanos que se nos reportan a través del Facebook. Tenemos a Rachel Gómez, a Blanca Esther López y Hazel González. Nos reportan su sintonía aquí al programa. Gracias por estarnos escuchando. Qué bueno que se nos reporten. Díganos de dónde se reportan para así también mandarle saludos a esas comunidades que sé que están atentas escuchando este programa y formándose. Vamos a ir a una pausa. Regresamos para continuar con este tema, ahora hablando sobre la transmisión de la revelación divina, es decir, de cómo Dios se ha revelado, cómo ha llegado hasta nosotros el conocimiento de que existe un Dios. Continuamos, hermanos, con este tema tan importante. Estamos aquí empezando estos capítulos, la serie de capítulos, para llegar a comprender por qué la Biblia es la Biblia. Hemos dicho ya que existe una revelación natural, Dios se da a conocer a través de la creación, y una revelación sobrenatural. Dios se da a conocer por medio de hechos y palabras a su pueblo, se revela como Dios. Esto es lo primero que hemos aclarado. Hemos aclarado que no somos la religión del libro. Nuestra fe no está puesta en un libro, sino en una persona que se llama Jesucristo. Que este Señor Jesucristo es la palabra eterna del Padre, es la palabra eterna de Dios, que se ha hecho carne, ha habitado entre nosotros, ha muerto por nosotros y nos ha dado libertad. Ahora vamos a ir comprendiendo cómo esta palabra de Dios, que es una persona, nos llega a nosotros también a través de una tradición oral, es decir, que se ha transmitido muchas cosas de viva voz, y cómo nos llega también el conocimiento de Dios a través de las Sagradas Escrituras. De hecho, cuando usted lean hablar de Dios, le llegan a hablar, no le llegan a regalar un libro, le llegan a predicar, a hablar de Dios. Mire qué importante es tener claro esto, porque hay hermanos que dicen, no, de eso de transmisión oral, de tradiciones de hombres, no. Nosotros, la Biblia, ¿y cómo le llegó a la Biblia a sus manos? Hubo gente que habló y después se escribió. Entonces hay que entender esto. Vamos a hablar de la transmisión de la revelación divina. Espero que todo les esté quedando claro y que vayamos hablando el mismo idioma, comprendiéndonos. Pues bien, ¿qué hizo Jesús para que su evangelio llegara a todo el mundo? Es decir, para que Él mismo se hiciera presente en todo el mundo como evangelio de Dios, mediante su palabra y sus hechos salvadores. ¿Qué hizo el Señor? Aquí es donde empieza el problema de la diferencia entre los católicos y los no católicos. Para nuestros hermanos separados o esperados, como le diría Fernando Casanova, basta solo la Biblia. Para ellos en la Biblia está la salvación. Y basándose en la Biblia, cada uno incluso llega a fundar su propia iglesia como comunidad de creyentes salvados. De la misma Biblia que ellos tienen, se han originado las divisiones que hoy permiten que existan más de 100.000 sectas protestantes, sectas no católicas, porque no hay sectas católicas, sectas protestantes que digan que tienen la verdad y que son la iglesia de Dios. ¿De dónde viene la división? De la misma Biblia. ¿Por qué? Por mala interpretación, por mal entendimiento, por desconocimiento. Entonces, cuidado, ¿verdad? Esto lo tenemos que tener claro. Tenemos que tenerlo claro. Porque para nosotros los católicos no es así. Para que la salvación, es decir, el evangelio, llegara a todo el mundo, tenemos claro que Jesús no escribió nada. Lo dijimos en el programa anterior. Jesús no escribió nada y lo único que escribió fue la vez que iban a apedrear a aquella mujer adúltera y escribió sobre la tierra, y no nos dice el evangelio qué cosa escribió Jesús en la tierra. El único momento que se nos dice que Jesús escribió algo fue ese, pero Jesús no escribió absolutamente nada. No le dio a los apóstoles un escrito y le dijo, tomen, esto es lo que tienen que creer. No, estamos aclarando y es cosa que nadie me puede contradecir o negar.
Nadie, ni un católico ni un protestante me puede contradecir esto, porque es la verdad. Lo que Jesús hizo, ¿qué es? Fundar una iglesia. Jesús funda una iglesia sobre Pedro el apóstol, dirigida por los apóstoles con Pedro a la cabeza. Esta iglesia está presente en el mundo entero y lleva a Jesús al mundo entero como evangelio de Dios, es decir, como buena noticia salvadora, no un libro llamado Biblia. Jesús no escribió un libro llamado Biblia. Jesús funda una iglesia sobre los apóstoles y los envía a predicar, ni siquiera los envió a escribir, los envía a predicar, a anunciar la buena nueva. Es la iglesia la que hace presente el evangelio de Cristo en el mundo a través de su palabra predicada. Esto nos tiene que quedar claro. Miren lo que dice el documento del Vaticano II que hemos citado, que se llama Dei Verbum. Dei Verbum, la palabra de Dios, en el numeral 7. Dios quiso que todo lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por eso Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a predicar al mundo el evangelio como fuente de toda la verdad salvadora y de toda norma de conducta. Los mandó a predicar, no a escribir, a predicar. Lo dice la misma escritura, Mateo 28, 19, 20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado, pues yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Una proclamación que se hace por todos los medios, con la vida misma, con la palabra predicada y con lo escrito en los textos. Una proclamación plena, no solo lo escrito. Hermano que me estás escuchando y no eres católico, no es solo lo escrito. La Biblia no es suficiente, no es suficiente. La Biblia nos dice muchas cosas del Señor, pero hay otras muchas cosas que Dios hizo, que son maravillas, que no están puestas por escrito, que incluso ustedes, hermanos separados que nos escuchen, dan testimonio de esas maravillas de Dios, y no por la Biblia, sino con su vida misma. El Señor me sanó, el Señor me liberó, el Señor me hizo un milagro. ¿Eso cómo lo están haciendo? ¿Por escrito? No, lo están diciendo con su viva voz. Predica las maravillas de Dios en su vida, con su voz. Es lo primero que tenemos que entender. Es lo primero que tenemos que entender. Por eso no podemos censurar por un criterio humano la tradición apostólica, es decir, todo aquello que transmitieron los apóstoles como experiencia personal de Cristo Jesús en su vida a través de viva voz a las comunidades, porque la Biblia nos hace constar que hubieron muchas cosas que los apóstoles transmitieron de viva voz, que con el pasar del tiempo se fueron consignando, que no están puestas en la Escritura, sí, no están puestas en la Escritura, pero se encuentran en otros libros, en otros textos, que también son fuente de información sobre la revelación de nuestro Dios para nosotros los católicos. Es decir, hay muchos escritos que no están como textos de la Biblia, pero esos escritos nos hablan de la experiencia de Dios que tuvieron los apóstoles, y así nos llega también a nosotros las maravillas que Dios ha hecho por otra fuente. Esto tenemos que tenerlo claro, no podemos dudar de esto. Aquí notamos cómo Jesús, en estos textos que hemos dicho, ordenó predicar, proclamar, más que escribir, ordenó proclamar y predicar su evangelio. Y de hecho todos los apóstoles predicaron la buena nueva de Cristo, mientras solamente algunos escribieron algo muchos años después de haber predicado. Recuerden que la misma predicación de Cristo, nadie anduvo con papel y lápiz anotando lo que Jesús decía. Ni siquiera los mismos apóstoles tenían en su momento certeza si realmente Jesús era el Cristo o no. Tenían sus dudas. Mucha gente no sabía si Jesús era el Mesías o era simplemente un profeta más o un charlatán más de los que habían aparecido en el pueblo. Nadie tenía la certeza. Fue hasta después del acontecimiento de la cruz y la resurrección que los apóstoles pudieron sentir sin ninguna duda que el Señor Jesús era el Mesías. Hasta ese momento. Y luego empezaron su jornada de predicación. Este mensaje, escuchado por boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido oralmente por los apóstoles, se llama tradición apostólica.
que difiere abismalmente de la tradición humana, porque hay tradiciones humanas. El mismo pueblo de Israel estaba lleno de un montón de tradiciones humanas y Jesús habló contra esas tradiciones humanas. Hay que es para comer, hay que lavar todos los trastes, hay que lavarse las manos hasta el codo, hay que hacer no sé qué, un montón de rituales que eran fruto de la tradición humana, pero no de la tradición divinamente inspirada. La misma ley que Moisés consignó por escrito fue primero una tradición oral. Dios le habló a Moisés, Moisés le habló al pueblo y con el tiempo se puso por escrito. Entonces, dice San Pablo, para que miremos un testimonio de esto en primera carta de los Corintios 15:3, yo transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Lo que yo mismo recibí. Lo transmitió de viva voz. Pues fue hasta el año 50 de nuestra era que la tradición fue la única base de la predicación de los apóstoles y sus colaboradores. Y ya fue después del año 50 que empezaron a aparecer algunos escritos, apenas hasta el año 50, imagínense. ¿Cuántos años se predicó? Más de 20 años solo se sustentó la fe a base de prédica, no de escritos, no de hojas. ¿Ya existía el Antiguo Testamento? Sí. Y habían debates sobre los textos del Antiguo Testamento, que aquí lo vamos a abordar, cuál era el pleito que había con los textos del Antiguo Testamento. Y luego empezaron a aparecer los escritos que se consideran parte del Nuevo Testamento, con las cartas sobre todo de San Pablo, que son los primeros textos escritos que tenemos. Son cositas que tenemos que entender. Entonces, lo primero es que existe algo que se llama tradición apostólica. Aquí estamos dando los fundamentos de la tradición apostólica. Es decir, los apóstoles vieron, oyeron, fueron testigos y luego transmitieron de viva voz todos estos acontecimientos. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos para seguir profundizando este tema. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos profundizando este interesante tema sobre la divina revelación y su transmisión, para que sepamos cómo llega la palabra de Dios a nuestras manos. Hemos dicho que lo primero que Jesús hizo fue mandar a predicar, no a escribir, a predicar. Y que con el paso del tiempo se fue consignando por escrito el evangelio de nuestro Señor y las maravillas que Él había hecho. Lo mismo aconteció en el pueblo de Israel. Primero se vivían todos los acontecimientos donde Dios actuaba en su favor y con el pasar del tiempo se fueron poniendo por escritas estas maravillas y al final así se fue formando el cuerpo de libros que conocemos como el Antiguo Testamento, del cual vamos a hablar más adelante. La Biblia, ¿qué pasa con la Biblia? Parte de este mensaje proclamado oralmente fue puesto por escrito por los mismos apóstoles u otros inspirados por el Espíritu Santo, dando origen al Nuevo Testamento. Recuerden que no solo los apóstoles escribieron, escribió Lucas, que era un discípulo no era un apóstol, escribió Marcos, que también era otro discípulo de los apóstoles, pero no era apóstol, no vio con sus ojos lo que Cristo hizo, y sin embargo tenemos Evangelio de Marcos y relata las cosas que Cristo hizo. Tenemos Evangelio de Lucas y tenemos ahí escrito lo que hizo Jesucristo, y Lucas no anduvo ahí con el Señor. Tenemos que entender esto también, cómo se formaron estos textos. Sobre ciertos libros, desde un principio no hubo ninguna duda, como por ejemplo algunas cartas de San Pablo, que pronto fueron consideradas como palabra de Dios a la par de los libros del Antiguo Testamento. Las primeras que fueron consideradas como escrituras inspiradas por el Espíritu Santo aparte del Antiguo Testamento fueron las cartas de Pablo. Nos lo dice la misma Biblia. Vayámonos a segunda de Pedro 3, al capítulo 3, y vamos a leer lo que dice desde el versículo 15. Esto es importante porque aquí también se nos va a hacer una advertencia. Dice la Escritura, segunda de Pedro 3:15. La paciencia de nuestro Señor juzgadla como salvación, como lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Amén.
Aquí Pedro, la cabeza del colegio apostólico, está autorizando como palabra revelada de Dios lo contenido en las escrituras de Pablo, en las cartas escritas por el apóstol Pablo, y las pone a la par de las otras escrituras. ¿A qué otras escrituras se refiere? Al Antiguo Testamento, que era lo único que estaba escrito para ese momento. El Nuevo Testamento apenas se estaba conformando. Entonces, Pedro pone a la par los escritos de Pablo con los escritos del Antiguo Testamento y hace una advertencia, que en ellos, en las escrituras del Antiguo Testamento, como en las cartas de Pablo, hay cosas difíciles de interpretar, que solo quien ha recibido la gracia del Espíritu Santo y quienes han sido autorizados por Jesús para ello, que son los apóstoles y sus sucesores, pueden interpretar debidamente, y que mucha gente interpreta a su manera para su propia perdición. Cuidado, porque esto se enseña en las iglesias protestantes, te enseñan los pastores, querido hermano que me está escuchando, que leas la Biblia a ver qué Dios te dice, que interpretes lo que Dios te diga. No, aquí está yendo San Pedro contra ese principio de la libre interpretación de la Sagrada Escritura. No la podés interpretar como se te dé la gana. Es que Dios esto me dice a mí, sí, pero al otro le va a decir otra cosa, y al otro le va a decir otra, y de repente por eso es que vemos nacer tantas iglesias separadas. Porque a un pastor le dijo una cosa esta Biblia, este texto, al otro le dijo otra cosa. Entonces se dividieron los hermanos y ahí andan predicando cada quien su verdad, no la verdad de la Escritura, sino su verdad, la verdad entendida a su manera. ¿Por qué? No han hecho caso a lo que dijo Pedro aquí en esta segunda carta, capítulo 3, que hay muchas cosas difíciles de interpretar en la Escritura, que muchos ignorantes, llama San Pedro, y débiles, interpretan torcidamente para su propia condenación. Cuidado con lo que usted está dando a entender, que puede estarse condenando y condenando a otros. Solo le advierto, yo no lo estoy condenando. Si usted lo está haciendo, se está condenando solo. Ni Dios te quiere condenar porque Dios te creó para el cielo, pero vos haces las cosas contrarias a lo que Dios está mandando. Entonces, si te llamás seguidor de las Sagradas Escrituras y crees que en ellas está la fuente de la vida, pues empieza a hacerle caso a lo que dice la Escritura. No te vayas con ese pensamiento de la libre interpretación, a ver lo que a mí me dice. No. ¿Qué dice la iglesia? Cristo fundó una iglesia para interpretar la Escritura y le dio autorizadamente el poder de predicar la palabra, de anunciar la verdad. Entonces la iglesia, la única intérprete autorizada de la Sagrada Escritura. Nadie más. Y ella, la que como columna y fundamento de la verdad, según lo que dice la primera carta de Timoteo 3:16, 3:15, 16, es la única que nos puede decir qué es lo que verdaderamente quiere decir el texto sagrado. Y como ya lo demostramos en capítulos anteriores, la única iglesia, esta iglesia fundada por Cristo, es la iglesia católica, ninguna otra. Las demás fueron fundadas por hombres. Sobre todos los libros, sobre otros libros, hubo ciertas dudas, ¿verdad? Las cartas de Pablo ya vimos autorizadas por Pedro como revelación inspirada. Pero sobre otros libros hubieron dudas, hasta que los obispos católicos hicieron la lista completa de los libros inspirados por Dios y los incluyeron, dando origen a lo que llamamos el Nuevo Testamento. Los obispos católicos decidieron cuáles son los libros que podemos creer y cuáles no podemos creer. Si usted tiene la Biblia en sus manos, es gracias a los obispos católicos que se pusieron a ver qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no. Y usted tiene en sus manos los libros que la Iglesia Católica ha dicho que son inspirados por Dios. Así que usted, sea católico o no católico, en sus manos tiene libros que es la Iglesia la que ha dicho que son inspirados por Dios y que son palabra de Dios. Esto lo hizo la iglesia a partir del Sínodo Romano en el año 382. Sínodo Romano 382, siglo IV, imagínense. Hasta en el siglo IV, la iglesia ya empezó a ordenar todos estos textos que andaban en las distintas comunidades eclesiales, en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Roma. Empezó a ordenar todos esos textos y a hacer un canon, es decir, una lista oficial de textos que podían creerse, porque había un montón de textos, no crean. Habían textos que contaban mentiras, habían textos que contaban doctrinas contrarias a las que Cristo dijo. ¿Y quién hizo todo este proceso de depuración, de limpieza, para escoger los libros autorizados? Lo hizo la iglesia. En el concilio de Roma, en el Sínodo Romano, en el año 382. Luego lo confirmó este canon elaborado por la iglesia en el concilio de Hipona, en el año 393, y también el concilio de Cartago, en el 397. Tres sínodos que se realizaron en el siglo IV para
darnos a conocer lo que es el canon de la Sagrada Escritura. Después vamos a ver qué sucedió luego. ¿Qué pasó? ¿Por qué tantas otras escrituras? ¿Por qué textos así? Entonces, eso lo vamos a dejar para el próximo programa porque el tiempo se nos ha agotado. Está interesante la cosa, como dicen, pero ya no hay tiempo. Solo dimos la introducción para que tengamos claridad. ¿Qué nos queda de todo esto? La Biblia es un texto que apareció muy posteriormente. Lo primero que se hizo fue la predicación. Dios se reveló y mandó a predicar, y luego se fue poniendo por escrito lo que los apóstoles escucharon de Jesús, vieron hacer a Jesús y la experiencia personal de ella. Bueno, aquí se nos están reportando. A ver qué nos dicen, quiero leer bien lo que nos están diciendo. Dice en Facebook esto, ¿verdad? Buenísimo tema y desarrollo, hermano Walter Fajardo. Invitados cristianos católicos a saber que Jesús fundó una iglesia. No escribió nada y hay que formarse en historia de la iglesia para conocer nuestra fe y pues leer nuestra Biblia para que no nos den atol con el dedo por no leer, dice nuestra hermana Enma Moreno vía Facebook. Le agradecemos su comentario, hermana, y así es. Hay que formarse bien para no caer en el error. Y para formarse bien les invitamos, por ejemplo, vayan a la librería del Mundo Católico. Hay buenísimos textos ahí que usted puede comprar, adquirir para formarse. Esta es distribuidora de Librería San Pablo, que recuerden, el apostolado de la Librería San Pablo es la formación cristiana. Ahí hay muy buenos textos. Si van a Managua, a una cuadra de la iglesia San Agustín, tienen ustedes en Altamira la librería Haga, a una cuadra de la iglesia San Agustín. Buenísimos libros de formación también que usted puede consultar para que se forme. No seamos haraganes, hermanos católicos. Leamos, estudiemos. Le das tiempo para estar leyendo babosadas y tonteras en el WhatsApp y en el Facebook, chistes y cosas ahí tontas y superfluas, y no le vas a dar tiempo a tu formación, a lo que alimenta tu espíritu, a lo que te da certeza de la fe. No seamos tontos, hermanos. Dediquémosle un momento a la formación. Con media hora que le dediques al día a la lectura, a la formación, vas a estar filoso y vas a estar con una fe fuerte. Así que agradecemos a todos los que están escuchando. El siguiente lunes comenzaremos otro capítulo, igual acerca de la Biblia. Estamos enteros, como les dije, van a ser unos 4 o 5 lunes que vamos a hablar al respecto para que tengamos ideas claras y distintas de cómo se formó las Sagradas Escrituras, que hoy llamamos Biblia, Sagrada Biblia o Palabra de Dios, y que se lee tanto en las iglesias de los hermanos separados como en nuestra iglesia católica, que se proclama siempre en la Eucaristía. Los hermanos dicen, no, que los católicos no leen la Biblia. Es que no conocen la misa. En la misa está la liturgia de la palabra y leemos la Sagrada Eucaristía, la comentamos, la escuchamos, nos la predican las personas autorizadas para ello, que la interpretan según lo que ha recibido la iglesia del Espíritu Santo y no según su propio capricho, como hacen otras personas por allá. Así que atento, hermano, no se deje engañar ni dar atol por el dedo porque alguien viene y le dice, es que el Señor me dijo esto en la palabra y a vos te está diciendo esto. No. No se dejen engañar. Que le den atol con el dedo a otro, pero a usted no. Sea inteligente, sea vivo y estudie para que podamos salir adelante y seguir con paso firme en nuestra fe. Los esperamos entonces el próximo lunes. Saludos y bendiciones para todos los que nos han escuchado. Pido sus oraciones por mi persona. Agradezco a Radio Católica que me ha dado felicitaciones por lo del ministerio que he recibido. El ministerio, ya solo estoy esperando ahora la ordenación diaconal, así que pido sus oraciones para que podamos ser buenos servidores de nuestro Señor y podamos agradarle con la entrega de nuestra vida. Bendiciones y hasta el próximo lunes. Estuvo con usted su servidor, el seminarista Walter Fajardo, y en controles el hermano Francisco Ortiz. Bendiciones. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.